¿Dónde está el rosa intenso? El rosa... Joana, Ah, bueno, con esa pluma roja. Aquí está. A ver. Entonces, recordando nada más. Viene la carótida externa. ¿Sí? Va a dar 6 ramos colaterales. Uno de los primeros anteriores es la tiroidea superior, que va a irrigar a la laringe, a la tráquea, a la glándula tiroides. La siguiente es la lingual, que va a ascender y nos va a dar un ramo submandibular, sublingual, raninas y dorsal de la lengua. La siguiente es la facial, sube por aquí. Aquí da ramos submandibulares, sublinguales, mentonianos, labial inferior, labial superior, ¿sí? Sigue ascendiendo y va a dar un ramo bucal, va a dar un ramo al ala de la nariz, ¿sí? Va a dar un ramo transverso de la nariz y termina como la angular. ¿Sí habíamos visto eso? ¿No? Unas especialidades. Bueno, entonces, la facial sube, nosotros podemos sentir esto. Chequen su ángulo de la mandíbula, por delante de él sienten ustedes un surquito. Ahí está, miren. Por ahí asciende la facial. ¿Sí? Aquí está, va a dar un ramo submandibular, un ramo sublingual. Va a dar un ramo mentoniano. Va a dar un ramo labial inferior, un labial superior que forman las coronarias de los labios. ¿Sí? Va a dar un ramo bucal, que de hecho este ramo bucal da un ramo maceterino. ¿Sí? Sigue ascendiendo y da un ramo al ala de la nariz, y se llama así, arteria del ala de la nariz. Sigue ascendiendo y da un ramo aquí, que es la arteria transversa de la nariz, y llega aquí, que es la arteria angular. ¿Sí? Traemos un lápiz de cejas. ¿No? Las que se pintan. Cuauhtémoc. Sí. No, se me olvidó en la casa. Sergio. Se me corrió el ritmo, pero... No tiene nada que ver, Pachis. O con este. A ver. Fíjate. A ver. Espera. Es para la práctica. Es para la práctica. Consigo el... Cata, es para la práctica. Ando por la ciencia. Ahí está, mire. Mejor con este Por eso, se me pero ve. va a ser en tu cara. Sí, ya sé. Así me hizo una especialidad. Entonces, aquí está. ¿Sí? Va a ascender. Y antes de ascender, da un ramo aquí. Submandibular. Da un ramo acá. Sublingual. Da un ramo aquí. Mentoniano. Da un ramo aquí. Labial inferior. Da un ramo aquí. Labial superior. Da un ramo aquí. Bucal y maceterino. Da un ramo aquí. Arteria del ala de la nariz. Da un ramo aquí. Arteria transversa de la nariz. Y termina aquí. Arteria angular. ¿Sí? Y esa es la arteria facial. ¿Sí? Aquí viene nuestra arteria carótida externa. ¿Sí? Y aquí da la arteria tiroidea superior, que va a irrigar a la laringe, a la tráquea y a la glándula tiroides. ¿Sí? Aquí da la arteria lingual, que por dentro va a dar también un ramo submandibular, sublingual, y va a dar un ramo al dorso de la lengua, que se llama así, arteria dorsal de la lengua, y por debajo las arterias raninas, las arterias raninas. De aquí la carótida externa, esta es la carótida externa, va a dar un ramo por detrás de la oreja, que es la auricular posterior, que va a irrigar a la oreja, a la apófisis mastoides, y asciende hasta la parte parietal. ¿Sí? Esta misma, la carótida externa de este ramo, que es la arteria occipital. ¿Sí? Entonces llevamos tiroidea superior, lingual, facial, auricular posterior y occipital. Y va una hacia adentro, ¿sí? Que sería la faringe ascendente. ¿Sí? Y esas son las colaterales. Esta carótida externa asciende hasta el cuello del cóndilo. Y ahí da sus dos ramos terminales.
¿Sí? Vémoslo aquí y ahorita lo vemos allá. ¿Sí? Piense bien, llega aquí al cuello del cóndilo, la carótida externa. De aquí va a dar, ¿sí?, sus dos ramos terminales, que es la arteria temporal superficial y la maxilar interna. La temporal superficial da un ramo, piense bien, primero hacia adelante, ¿sí?, que es la cigomática, ¿sí? Después da otro ramo hacia adelante, que es la transversa de la cara. Después da un ramo en esta zona, que sería la temporal profunda. Da un ramo hacia atrás, que sería la arteria occipital. Da un ramo superior, que sería la arteria parietal. Y da un ramo hacia la parte anterior, que sería la arteria frontal. ¿Sí? Aquí lo podemos ver como la arteria temporal superficial. Aquí se origina del cuello del cóndilo. ¿Sí? Nos va a dar un ramo cigomático. ¿Sí? Nos va a dar un ramo transversa de la cara, nos va a dar un ramo temporal profundo, aquí, ¿sí? Nos va a dar un ramo frontal, un ramo parietal y un ramo occipital, ¿sí? Esa es la temporal superficial, ¿sí? Y regresamos acá, ¿sí? Recordemos entonces que la temporal superficial da un ramo cigomático, transverso de la cara, temporal profunda, parietal, occipital, frontal. Y el otro que se forma es la arteria maxilar interna. Es el otro ramo terminal. La arteria maxilar interna. Esta arteria maxilar interna, fíjense bien, ¿qué hace? Da la vuelta por detrás, ¿sí?, al cuello del cóndilo, ¿sí?, y se dirige hacia la fosa pterigomaxilar. Se dirige hacia la fosa pterigomaxilar. ¿Sí? Entonces, otra vez, llega al cuello del cóndilo en su parte lateral. Y de ahí se va a dirigir hacia atrás, medial, anterior, para dirigirse hacia la fosa pterigomaxilar. El espacio que deja aquí la arteria, ¿sí?, es un espacio que se llama ojal retrocondilio de Juvara. Es muy importante esa estructura, ¿sí? El espacio que queda entre la maxilar interna, ¿sí?, y el cuello del cóndilo se llama ojal retrocondilio de Juvara, ¿sí? Se va hacia la fosa pterigomaxilar y en esa fosa pterigomaxilar, la maxilar interna, va a dar sus diferentes ramos, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Vimos ya los colaterales, vimos ya los terminales y ahorita lo más importante es ver la arteria maxilar interna. ¿Sí? Bueno. Déjenme ver de este lado. Vamos a ponerlo, porque aquí está la fosa pterigomaxilar. ¿Sí? Aquí está la fosa pterigomaxilar. ¿Dónde está la fosa pterigomaxilar? Entre la tuberosidad y la apófisis pterigoides. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, estando ahí la arteria maxilar interna, uno de los primeros ramos que da se llaman dentarios posteriores. ¿Qué hacen las arterias dentarias posteriores? Fíjense bien, se dirigen hacia adelante y perforan a la tuberosidad. Después de dirigirse hacia adelante y perforar a la tuberosidad, se dirigen hacia abajo para llegar a los ápices de cada uno de los molares superiores. ¿Sí? Entonces, esa arteria dentaria posterior, ¿en cuántas arterias se va a dividir? ¿Cuántos molares superiores tenemos? 4. Molares superior. Sí. De ese lado. 3. Ah, de un solo lado. Ajá. 3. Ah, 3. 2, 3. 3, ¿verdad? Primero se divide en 3 para cada uno de los molares. Después se va a dividir a su vez en 3. En 3 para, no, fíjense bien, para la encía del lado vestibular, para el hueso del lado vestibular y para las raíces. El de las raíces se va a dividir a su vez
en el número de raíces que tenga ese molar. ¿Sí ya me entendieron? Sí, entonces perfora la tuberosidad, se dirige hacia abajo y de ahí se va a dividir en un ramo gingival que va a ir a dónde. ¿Gingiva qué es? Encía, muy bien, encía. ¿Sí? Alveolar, ¿para dónde? Para el hueso alveolar, ¿verdad? Y dental, para las raíces. Pero es solo encía y hueso, ¿de qué lado? Vestibular. Vestibular. ¿Sí? A los dientes, pues sí entra por el ápice de cada una de las raíces. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces ahora sí pueden llevar sangre desde el corazón hasta cada uno de los molares superiores. Estoy haciendo yo una extracción, está sangrando y en ese momento yo puedo imaginarme cómo ha llegado la sangre desde el corazón hasta ese lugar. ¿Sí? Y nada de que, es que, ¿quién sabe qué le pegué? ¿Quién sabe qué? No, 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 no. A ver, ya tenemos el problema. Aquí el problema no es de que tengamos problemas, porque los problemas son para eso, para resolverlos. Sino que no sepamos ni de qué. No sé, pues, ¿quién sabe por qué está sangrando? ¿Quién sabe por qué? No, tenemos que saber por qué. ¿Sí? Bien. Este es el dentario posterior. Ahora fíjense bien lo que va a suceder. ¿Sí? Se van a formar 3 arterias que van a seguir un mismo camino. Una de ellas se llama arteria dentaria media. Otra se llama arteria dentaria anterior y otra se llama arteria suborbitaria. Estando, a ver si alcanzan a captar esto, en la fosa pterigomaxilar, yo me voy a dirigir hacia arriba, hacia adelante. ¿Sí me vas a dónde quedó? Acá. Hacia arriba, hacia adelante. Y voy a pasar por esta hendidura. ¿A dónde? ¿Dónde está la pluma, Lupita? En la órbita, en la cavidad orbitaria. ¿Cómo se llama esa hendidura? A ver, ¿quién es el rojo? ¿Quién es el verde? ¿Cómo se llamará la hendidura? Esfenomaxilar. A ver entonces, 3 arterias se van a ir juntas. ¿Cuáles son? Dentaria media, dentaria anterior y suborbitaria o infraorbitaria. Se originan en la fosa pterigomaxilar. De ahí se van a dirigir ¿hacia dónde? Hacia arriba, hacia adelante, y van a pasar ¿por dónde? Por la hendidura esfenomaxilar. ¿Y van a llegar a dónde? A la cavidad orbitaria, al piso de la cavidad orbitaria. ¿Sí? Después de pasar por el piso, de llegar al piso de la cavidad orbitaria, en el piso hay un canal. ¿Cómo se llamará ese canal? Suborbitario. Los 3 paquetitos, las 3 arterias entran por ese canal suborbitario. ¿Sí? Bien. Estando en el canal, una de ellas se desprende, perfora el maxilar y se dirige hacia abajo. Por dentro, de aquí, se dirige hacia abajo. Y es la dentaria media. La dentaria media, estando en el canal suborbitario, se desprende, perfora el maxilar y se dirige hacia abajo. ¿Para llegar a dónde? A los premolares superiores. ¿En cuánto se va a dividir? En 2, porque hay 2 premolares. Ahora, se divide primero en 2 y después nuevamente se divide en 3, que sería el ramo ¿qué? Gingival, alveolar y dentario. ¿El gingival a dónde va a llegar? A la encía del lado vestibular. ¿El alveolar? A hueso del lado vestibular.
Y después el dentario se va a dividir en la cantidad de ápices que tengan, o cantidad de raíces que tengan estos dientes. ¿Queda claro? ¿Quién se quedó en el canal todavía? ¿A quién bajé? Al dentario medio. ¿Quién sigue en el canal? El suborbitario y El suborbitario y el dentario anterior. El dentario anterior. Ahora, este dentario anterior y este suborbitario pasan del canal a un conducto que ya no veo. ¿Por qué? Porque un canal no tiene techo. Y al tener techo se transforma en un conducto. Ya no lo veo. Estando en el conducto, el dentario anterior perfora el maxilar, se va por dentro y se dirige hacia abajo. ¿A dónde va a llegar ese dentario anterior? Canino. Incisivo lateral. Incisivo central. Antes de dividirse, bueno, se divide en tres. Y después de dividirse en tres, se divide cada uno de ellos en tres. Que sería el ramo gingival, alveolar y dentario. Para llevar a la encía del lado vestibular, al hueso alveolar del lado vestibular y ya los ápices. ¿Sí? ¿Quién se quedó acá arriba todavía? el suborbitario. El suborbitario. Y este suborbitario sale por el agujero suborbitario. Y fíjense bien, va a dar un ramo inferior, va a dar un ramo medio, ¿sí? Y va a dar un ramo ascendente superior. ¿Cómo llamaré a este ramo descendente? ¿Qué habrá aquí? El labio. ¿Cómo se llamará? Labial superior. Va a dar un ramo medial. ¿Cómo la llamaré? Nasal. Y va a dar un ramo ascendente. Palpebral. Al párpado inferior. Entonces el infraorbitario, después de salir, da un ramo descendente labial, un ramo medio llamado nasal y un ramo ascendente llamado palpebral. ¿Dudas hasta aquí? ¿Verdad que está canijillo? Y eso es lo que tienen ustedes que explicar antes de que entren ustedes a clínica a hacer una simple extracción, explicar todo esto, sí, para que sepan realmente lo que están trabajando. ¿Y si nos lleva a abrir muertos? Ah, pues ahí lo vemos mucho mejor y ahí se pueden equivocar todo lo que quieran. Pero de veras. ¿Quieres ver muertos? Sí. Ay, nanita. No sé qué tengo, pero veo puros muertos. Pues estás en el panteón. Sigamos. Seguimos en la fosa pterigo-maxilar. ¿Se acuerdan que ahí se originaron todo? Bueno. Vamos a llevar ahora, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 arterias. Por el mismo camino. ¿Sí? Aquí, en la fosa pterigo-maxilar, se va a formar la arteria nasopalatina, la arteria palatina anterior, la arteria palatina media, la arteria palatina posterior y la arteria pterigo-palatina, entonces son más, la arteria nasal interna y la arteria nasal externa. ¿Sí? Todas ellas. ¿Sí? Estando en la fosa pterigo-maxilar, fíjense bien, si yo quito, Lupita, si yo quito de aquí a la apófisis pterigoides, tengo que el maxilar está unido ¿a quién? Aquí acuérdate que nos faltó, no, y está bien, no, sí está aquí. ¿Quién es este? Es la porción La porción vertical de él. del palatina. Muy bien. Entonces, esta fosa se llama pterigomaxilar, ¿por qué? Porque está la apófisis pterigoides con el maxilar. Pero si yo todas esas arterias las voy a llevar medialmente,
¿Estamos seguros de que acá es medial? ¿Sí? Las voy a llevar medialmente. Voy a pasar de la fosa pterigomaxilar a la fosa ¿qué? Palatina. Palatina. Pterigopalatina. Y si me dirijo aún más medial, ¿llego a dónde? A las fosas nasales. A ver, todas esas arterias van a ir de la fosa pterigomaxilar, se van a dirigir medialmente y van a pasar a la fosa pterigopalatina y de ahí se van a dirigir medialmente para llegar a las fosas nasales. ¿Vamos bien hasta ahí? Todas esas arterias. Vamos con la nasal interna o medial. Fíjense por dónde se va a ir la nasal interna o medial. Por el vómer y la lámina perpendicular. Por el vómer y la lámina perpendicular. Por el septum. La nasal interna o nasal medial irriga todo el septum, todo el tabique nasal. Vómer y lámina perpendicular. La nasal externa se va a ir pues por los palatinos, por el cuerpo del maxilar, por los cornetes, por la pared lateral. La nasal externa. ¿Sí vamos bien? La nasopalatina, miren, se va a ir por aquí abajo. Más bien por acá arriba, porque esto es arriba. ¿Sí? Esto es arriba. Vamos a ir para arriba. ¿Sí? Fosas nasales, piso de fosas nasales. Nos vamos a ir por el piso de las fosas nasales y vamos a salir hasta acá. Y es la arteria nasopalatina. O sea, nos vamos a ir por el piso de las fosas nasales, desde atrás. Se va a dirigir hacia adelante y va a llegar hasta el agujero nasopalatino. De ahí, esta arteria nasopalatina sale por el agujero y se divide en tres. ¿A dónde va a llegar? Después de salir del agujero nasopalatino. Mi espina nasal. No. Sale por el agujero, ¿sí? Al agujero nasopalatino y de aquí se dirige hacia 1, 2 y 3. ¿Hacia qué? Central. Hacia incisivo central, Lateral. lateral y canino. Pero fíjense bien, se divide en tres y después ya nada más se divide en dos. Un ramo gingival y un ramo alveolar. ¿Que va a irrigar a quién? A la encía del lado palatino y al hueso alveolar del lado palatino. De incisivo central, lateral y canino. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy haciendo la extracción de un incisivo central, no es lo mismo, no viene del mismo lado la sangre que está saliendo por el lado vestibular que la que está saliendo por el lado palatino. ¿Sí? Bueno. Después, igual por la parte superior, por el piso de las fosas nasales, se dirige el agujero, la arteria palatina anterior. Arteria palatina anterior. ¿Sí? Esta arteria palatina anterior sale por el agujero palatino anterior. ¿Sí? Se dirige hacia abajo, sale por el agujero palatino anterior y se dirige hacia los premolares. Se va a dividir en dos y a su vez estos en dos cada uno de ellos para dar un ramo gingival y un ramo alveolar para premolares. Después el palatino medio hace lo mismo, se dirige por fosas nasales y sale por el agujero palatino medio. ¿Sí? ¿A dónde va a llegar? Primero y segundo molar. Nada más primero y segundo molar. ¿Sí? Se divide en dos y a su vez en dos para llegar a primero y segundo molar. Y después el palatino posterior sale por el agujero palatino posterior o accesorio y se va a distribuir en tercer molar y paladar blando. ¿Sí? Tercer molar y paladar blando. Al tercer molar, de igual manera, le da dos ramos, un gingival y un alveolar. ¿Sí? Y la pterigopalatina, estando en las fosas nasales, se dirige hacia el paladar blando y hacia la faringe, hacia atrás. ¿Sí? Paladar blando y faringe. La arteria pterigopalatina. De esa manera tenemos irrigado todos nuestros dientes superiores. ¿De dónde viene? Si es derecho, si es izquierdo. ¿Sí? Bueno. Fíjense bien.
Seguimos con nuestra fosa pterigomaxilar. Va a dar un ramo posterior. ¿Sí? Estando aquí, da un ramo posterior, que se llama arteria auriculotemporal. ¿A dónde se va a dirigir? Hacia atrás, para irrigar ¿a quién? La articulación temporomandibular, y para irrigar al oído. ¿Sí? El conducto auditivo externo. ¿Sí? Va a dar, fíjense bien, dos arterias hacia abajo. Dos arterias hacia abajo. ¿Sí? Las dos arterias que se van a dirigir de la fosa pterigomaxilar hacia abajo se llaman arteria dentaria inferior y arteria miloioidea. Miloioidea. La arteria dentaria inferior penetra por el agujero dentario inferior. Penetra por el agujero dentario inferior. ¿Sí? Va a continuar por el conducto dentario inferior y va a ir dando ramos ¿a dónde? Primero, tercer molar. Dando ramos al tercer molar se divide en ¿cuántos? En tres. ¿Un ramo qué? Gingival, alveolar y dentario. ¿Sí? Solo para el encía y el hueso del lado vestibular. Sigue avanzando y ahora da un ramo hacia el segundo molar. ¿Sí? Y en el segundo molar otra vez se divide en tres: gingival, alveolar y dentario. Sigue avanzando y ahora llega al primer molar. Y de igual manera, gingival, alveolar y dentario. Y acuérdense que el dentario se divide a su vez en cada una de las raíces, ¿verdad? Sigue avanzando y llega al segundo premolar. ¿Sí? Y en el segundo premolar, de igual manera, ramo gingival, alveolar y dentario. Y a nivel del segundo premolar, se divide en dos ramos la dentaria inferior. La arteria dentaria inferior se va a dividir en un ramo que va a salir por este agujero mentoniano y es la arteria mentoniana, y otro que va por dentro, que es la arteria incisiva. ¿Sí? La arteria mentoniana, que sale por este agujero, se distribuye en el mentón, haciendo anastomosis, haciendo unión con la facial, la mentoniana de la facial. La incisiva va a dar un ramo a primer premolar, después al canino, después al incisivo lateral y después al incisivo central. Cada que da un ramo se divide en tres, que va a ser gingival, alveolar y dentario. ¿Sí? Y de esa manera estamos irrigando a cada uno de los dientes inferiores por su parte vestibular. ¿Sí? ¿Cuál era el otro ramo que descendía? El miloioideo. Miloioideo. ¿Se acuerdan ustedes que había un surco? El surco miloioideo. Bueno, la arteria miloioidea no entra por el agujero, se va por el surco miloioideo. ¿Sí? Y va dando ramos, ¿sí?, alveolares y gingivales a cada uno de los dientes, ¿sí?, pero solo por su parte ¿qué? Lingual. Solo por su parte lingual y solo encía y hueso. Solo encía y hueso. ¿Sí? Y así va avanzando de tercero, segundo, primer molar, segundo premolar, primer premolar, canino, incisivo lateral, incisivo central. ¿Sí? Y entonces se distribuye de esta forma, y esta arteria miloioidea, aparte de irrigar a esta encía, a este hueso del lado lingual, también da ramos hacia piso de boca, en donde se va a unir con las arterias sublinguales o mandibulares, tanto de la facial como de la lingual, y con las raninas de la lingual. Por eso es de que piso de boca es uno de los lugares más irrigados. Alguien que haga una frenilectomía lingual es porque sabe muy bien anatomía, sí sabe muy bien dónde está cada una de estas arterias, porque llega a cortar una de estas arterias y bueno, pues se va hacia el paciente y se muere ahí. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, con eso tendríamos todo. Nada más vamos a regresar la sangre por las venas. Vamos a regresar la sangre por las venas. ¿Sí? Esto ya es más sencillo
¿Por qué? Porque las venas llevan el mismo nombre que las arterias. ¿Sí? ¿Por qué te